Amplificador de 100 vatios en 3 versiones diferentes. Presentamos a continuación un amplificador monofónico en 3 configuraciones distintas según el tipo de transistores utilizados en la salida. Estas son: complementario. Utiliza a la salida un transistor de base positiva y otro de base negativa. Cuasi-complementario NPN. Utiliza a la salida 2 transistores de base positiva. Cuasi-complementario PNP. Utiliza a la salida 2 transistores de base negativa. Este amplificador utiliza como excitador el famoso integrado operacional 741. Esto lo hace muy estable y de bajo ruido. La alimentación del operacional se hace reduciendo el voltaje de la fuente mediante 2 diodos Zener y sus respectivas resistencias de polarización. Como el integrado requiere alimentación simétrica, se usa un diodo Zener en más VCC y otro en menos VCC. El circuito impreso incluye la fuente rectificadora formada por 4 diodos y 2 condensadores. Esta facilita el ensamble reduciendo el número de cables. El ensamble es bastante sencillo, pero de mucho cuidado. Al momento de colocar cada componente, revise que esté en posición y lugar correcto. Recuerde leer nuestra sección de recomendaciones. Funcionamiento. La señal entra al amplificador operacional 741. Esta es la primera etapa de amplificación. Las resistencias de 56K y 1K hacen un divisor de voltaje o pedestal fijando la ganancia del amplificador. La señal sale del operacional y llega a los transistores preexcitadores A1015 y C945. Estos vuelven a reforzar la señal entregándola a los transistores tip 41 y tip 42 que se conocen con el nombre de impulsores. Su función es amplificar la señal al máximo sumándole voltaje. Al llegar la señal a los transistores de salida, estos le suman amperios para que el amplificador soporte la carga de parlantes, en este caso un mínimo de 4 ohmios. Como el amplificador que apreciamos en el diagrama es complementario, el transistor 2SC3858 se encarga de hacer los semiciclos positivos y el transistor 2SA1494 los semiciclos negativos, logrando entre los dos la onda completa. Ahora bien, para convertir un amplificador complementario en uno cuasi complementario NPN, basta con cambiar el transistor 2SA1494 por un transistor 2SC3858 y cambiar de posición las 2 resistencias que polarizan el impulsor negativo y el transistor de salida. También el punto de unión de la base del transistor de salida con el impulsor. Observemos. Ahora tenemos un amplificador cuasi complementario NPN. Para convertir un amplificador complementario en uno cuasi complementario PNP, se deben hacer los mismos cambios, pero en el transistor del semiciclo positivo, cambiando el 2SC3858 por un 2SA1494 y hacer los movimientos respectivos. Veamos. Ahora tenemos un amplificador cuasi complementario PNP. Mediciones. Una recomendación muy importante antes de hacer cualquier medición es la de revisar el circuito impreso a contraluz. No deberá haber cortos entre pistas o uniones entre los puntos de soldadura. Medimos la entrada de alimentación de la fuente donde irá conectado el transformador. Con el multímetro en la escala de continuidad, medimos entre tierra o tap central y cada uno de los terminales donde irán conectadas las puntas del transformador. Deberá marcar infinito. La salida a parlante también deberá marcar infinito, un 1 a la izquierda. Invierta las puntas. Ahora colocamos el multímetro en la escala de voltaje AC. Se conecta el transformador a la red pública y medimos entre el tap central y cada extremo. El voltaje debe ser simétrico. Para hacer las pruebas de voltaje en el amplificador, debemos conectarlo a la red pública mediante un circuito serie con un bombillo incandescente o halógeno de 60 vatios.
Con el multímetro en la escala de voltaje continuo, medimos la salida a parlante. No deberá haber ningún voltaje. Comprobamos la alimentación del circuito integrado 741. El voltaje positivo se mide en el pin 7 y el voltaje negativo se mide en el pin 4. Deben ser voltajes simétricos. La medición de las vías se realiza colocando la punta negra en tierra y la punta roja en el cátodo del primer diodo y en el ánodo del segundo diodo. Los voltajes deben ser entre 0.5 y 0.7 voltios. Si estas mediciones son correctas, podemos conectar el parlante y una señal. Ahora escuchemos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal, amigos? Presentamos la prueba de sonido de un amplificador de 100 vatios híbrido. ¿Qué quiere decir híbrido? Que trae en su entrada un operacional 741 que hace las veces de excitador en vez del par diferencial que tradicionalmente conocemos. Este amplificador lo hemos hecho en 3 versiones diferentes. Cuasi complementaria, NPN, quiere decir que lleva 2 transistores de base positiva. Complementaria, que lleva un transistor de base positiva y otro de base negativa, y cuasi complementaria PNP, que lleva 2 transistores de base negativa. Esto demuestra que un amplificador de transistores se puede hacer en las 3 versiones sin ningún problema. Vamos a escucharlo manteniendo el mismo nivel de volumen, la misma canción y el mismo transformador. Bien, escuchemos. Tenemos el complementario. Desconectamos la salida, el transformador, la señal y colocamos el cuasi complementario NPN. Ahora desconectamos este amplificador y colocamos el cuasi complementario PNP. Pudieron escuchar, los 3 amplificadores suenan muy similar y con buen sonido. Esperamos que este proyecto sea del agrado de todos y de gran utilidad. Lo encontrarán en su página construyasuvideorocola.com. Saludos a todos.